¿qué tal? Bienvenidos al podcast del día de hoy, Fuera de la Caverna. Mi nombre es Suri y hoy vamos a discutir sobre temas de ciencia, filosofía, antropología relacionados con todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Me acompaña Luis Mario, un amigo del colegio, de la universidad, gran matemático. Luis Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Siri? Pues yo muy bien. ¿Tú qué tal? Pues sobreviviendo al fin del mundo como todos, Sí, encerrado. Bueno, no como todos. De los afortunados que podemos estar encerrados, creo. sí, lamentablemente aquí uno pues Es- en la cuarentena y como dices tú, lamentable entre comillas, pero aquí uno hace lo que puede. También me acompaña, tenemos el gusto que nos acompañe el maestro Eduardo Limas, Lalo para los compas, antropólogo, psicólogo, filósofo y no sé qué tanto más. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? No, ahí déjale nomás. Bien, fíjate que estoy contento por la invitación. Me gusta como que este nombre que tiene el programa porque es muy ad hoc a lo que está pasando con la cuarentena. Ahorita me imagino que todos están en sus sótanos, ahí coleccionando víveres, esperando que todo se acabe. Porque yo creo que hemos visto muchas películas, pero en realidad, pues aquí vamos a hablar de muchas cosas que se apegan a la realidad, a la triste realidad que tenemos con esta situación de pues ya nuestra vida cotidiana, que no es la misma, ¿no? Sí, lamentablemente sí, ya la vida, de hecho, muchos pensadores sí han comentado que ya a partir de ahora la vida va a ser diferente, al menos hasta que se encuentre una vacuna. Y de hecho, lo que vamos a tratar en el podcast del día de hoy es el tema del día, de la semana, del mes y pues, quizás del año, el coronavirus. Cómo nos ha estado afectando, pero más que nada centrado en cómo ha estado afectando a México la falta de cultura científica en lo que se refiere a la batalla que estamos librando contra esta epidemia. También todos los efectos económicos, sociales, políticos que ha desencadenado este virus. Y para empezar, el primer tema que vamos a tratar en la mesa va a referirse sobre a la paranoia, al auge de las pseudociencias, todo ese desarrollo de teorías conspiranoicas que el mexicano es amante de crear y de seguir. ¿Ustedes creen que el virus se originó en un laboratorio secreto de China o de Estados Unidos para terminar con el mundo? ¿Lalo? Mira, a mí me encantaría que eso pasara porque de alguna manera nos haría sentir más inteligentes de lo que creemos que somos, por lo que decía en las películas que las tantas películas que vemos que así nacen los contagios. Pero la verdad es que todo este meollo de que si fue el pangolín, que si fue un murciélago, de que si un chino loco pensó que esa era la mejor forma de estabilizar al mundo, de que si los rusos para joderse a los chinos, no sé. Hay demasiadas teorías, sin fundamento, desde luego, que a mí lo que me provoca toda esta reflexión de las teorías de conspiración son los malos publicistas que tiene el fin del mundo, porque déjame te digo que para empezar el nombre coronavirus es yo me esperaba algo de más caché, ¿no creen? Así como, no sé, algo así como, no sé, los virus del Resident Evil son más intimidantes, ¿no? O Sí, sí, sea, el T-Virus. O que fuera el C-Virus mínimo, ¿no? No coronavirus. Aquí el mame en México estuvo con identificar el coronavirus con un festival de una cerveza, ¿no? Todas las memes, los stickers, todas esas cosas que andan ahí, pues fueron como para golpear esa idea de pensar de que el virus era algo más pequeño. Y al final de cuentas, todas estas ideas que vienen de la creencia que alguien lo creó en un laboratorio y lo esparció por el mundo para pues, hacer zombies y acabar con todo, pues es una forma ridícula de entender un proceso muy complejo como es una epidemia, ¿no creen? sí, sí. No sé qué tenga Sí. que opinar Luis Mario sobre eso, pero al menos yo sí creo que es un reflejo de cómo no sabemos cómo funciona un virus, por ejemplo, cómo se originan los virus. No sé qué opinas tú, Luis Mario. Sí, más aún, de hecho, algo que quiero resaltar de lo que dijiste al principio, de que a los mexicanos nos encanta creer en esto de las teorías de conspiración y demás. También hay que notar que las teorías de conspiración se están originando principalmente y siempre se han originado principalmente en Estados Unidos, ¿no? Que los estadounidenses sí son Paranoicos. muy dados a esto. Y de hecho, estaba viendo una página que ya existe de esta tendencia que hubo de Film Your Hospital, de donde iban a grabar los hospitales para demostrar que no había brotes y la madre. Oh. O sea, hay una página web de eso donde ponen toda la información. O sea, realmente la gente
está promoviendo estas teorías está teniendo un montón de voz ahorita, ¿no? Que es algo que asusta bastante porque ¿por qué estamos dándole tanto peso a estas cosas? Y es sobre todo por esto que tenemos de los problemas de cultura científica. También respecto a cómo se originó, no hay como tal un origen confirmado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces también hay un montón de teorías que se están originando alrededor de eso. De hecho, hasta donde supe hace poco, incluso los gobiernos de Estados Unidos, de Reino Unido, Francia, sí están como culpando a China directamente, ¿no? Como haciendo una investigación al respecto, lo cual se me hace que está llegando demasiado lejos. Entonces, no sé qué opinan acerca de eso, no sé si habían escuchado acerca de eso. Y también lo que veo del último que mencionaron, que no sabemos cómo se desarrollan los virus, no sabemos cómo se desarrollan las epidemias. Es algo que yo he escuchado mucho en la radio, de esto que conocemos aquí en México como el modelo Centinela o el método Centinela, ¿no? De que nos dicen, no, pues ¿sabes qué? De los que tenemos confirmados multiplica por tanto. Sí. Entonces la gente se saca de onda porque a cada rato lo cambia, ¿no? A cada rato dicen, no, pues primero multiplicas por 7 o después multiplicas por 8, o sea, cada vez que pasa el tiempo se da una razón distinta para calcular los contagiados verdaderos, ¿no? Entonces, la gente se saca de onda por eso, pero también tiene que ver con el hecho de que, como tal, una epidemia, una sucesión de contagios de una enfermedad avanza con el tiempo y no siempre se va a poder decir, siempre multiplica por 20 o siempre multiplica por 10. No, un día, conforme vaya avanzando la pandemia, se va a decir, ok, primero vamos a ver, se va a multiplicar por 10, tal vez en 2 meses se va a tener que multiplicar por 20 el número de casos confirmados, ¿no? Y eso es algo natural dentro del desarrollo de una pandemia, ¿no? Y es algo que no entendemos porque precisamente no existe esta cultura científica, no se está promoviendo esto, ¿no? Sí, y el problema es que esto no es local, o sea, aunque uno lo quiera decir que es mexicano el problema, la realidad es que, como lo mencionas tú, Luis Mario, por ejemplo, en Reino Unido creen que la red 5G transmite coronavirus y de hecho sí. Que en Noruega, ¿no? Tiró también una antena gigantesca. Sí, que tiraron una, y de hecho aquí en México tienen miedo la gente de que empiecen a poner antenas 5G. Entonces, no solamente ocurre en nuestra zona. Fíjate que yo siempre soy muy comprensivo con las personas, el ciudadano de a pie. Nosotros pues, somos un sector de la población muy, muy ajeno al promedio del país. Es muy triste esto porque pues, la población que llega a estudiar a universidades prácticamente una población privilegiada. El 4%, ¿no? Casi. Sí, casi 4, del 6 al 4 andamos. Creo, no he revisado cómo anda la de este año, pero era el año pasado, andaba entre ese rango. Y pues la verdad es que a pesar de que estés en una universidad o con un grado universitario o para arriba, no te asegura de que tengas un grado de desconocimiento de estas cosas. O sea, dejemos de pensar que las escuelas son los únicos lugares en donde tú te puedes formar con estas nociones de la ciencia, ¿no? O sea, realmente estas cosas deberían de estar accesibles al público. Y pensamos estos modelos que explican cada día en la televisión, con las conferencias, que eso a mí me ha parecido fantástico, que lo que ha hecho el gabinete de hacer una conferencia diaria a la misma hora y con un lenguaje y un vocero que lo hace muy bien. O sea, yo no estoy en el tren del mame de... Sí, López-Gatell es un dios, o sea, es un dios completamente. De hecho, todos los memes son una confirmación de que López-Gatell es señor chingón. ¿Te sorprende que pues es un político, porque pues está haciendo política? En cierto punto. Sí, está afrontando algo, ¿no? Con una postura política. O sea, pertenece a un gabinete, desde ahí ya es parte de la política, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho que tenga tanta aceptación alguien de la política en un país que somos muy crudos y muy escépticos de lo que puede hacer un político. Bueno, entonces, algunas dicen que está guapo, ¿eh? Oye, pues es que ese el crush lo tenemos todos, ¿no? Yo ayer tuiteaba que afortunadamente la pandemia nos dio crushes, ¿no? El de todos es López-Gatell, el mío es Susana Distancia, es mi waifu. Sí, van a sacar un anime de ese pedo, güey. Sí. No, de hecho ya hay una versión tipo Evangelion ahí de Susana Distancia comandando un EVA ahí para exterminar el ¿Qué más protegido te sientes, Uri? ¿Qué más protegido te sientes con Susana Distancia, ¿no? La verdad es que les quedó fantástico. Yo creo que esa forma de comunicar las cosas lo han hecho bien. Sin embargo, pues
la brecha de interés en la población es muy grande y por muchos factores, desde el acceso a la televisión, el interés de poner ese canal, o sea, no sé, hay muchas barreras que se tienen. No, Y otra cosa que también quiero mencionar es que el esfuerzo que se está haciendo no solo es, por ejemplo, del gobierno federal. Yo lo que he estado viendo, porque últimamente he estado recopilando datos para un estudio medio amateur que estoy haciendo de este pedo. También, o sea, el estado de Chihuahua también tiene sus conferencias de prensa y todo esto y o sea, por estado lo están haciendo y están haciendo esfuerzo para comunicarlo. Ya pues, como tú dices, el acceso que la gente tiene, el interés que la gente tiene, pues va a reflejar un montón de cosas, ¿no? Pero, pues sí, o sea, se está haciendo un esfuerzo por comunicarlo e incluso actores que, o sea, organismos que uno diría, no manches, llevan mucho tiempo haciendo basura, creo que últimamente lo han estado haciendo bien, como Televisa, que ha estado haciendo un montón de comerciales acerca de quédate en casa, surgiendo cosas. Y se hace bien que lo han estado haciendo, se ha estado esforzando en general los medios de comunicación y el gobierno y demás para hacer las cosas, pues para promover el buen comportamiento en este momento. Y no solo los medios de comunicación oficiales, también los medios de comunicación que no son oficiales, que somos nosotros, no nosotros el podcast, sino nosotros la sociedad. También, o sea, no seas humilde. Bueno, sí, también. Hemos estado poniendo en redes sociales, quédate en casa, no salgas. Claro, eso tiene su lado negativo, ¿no? O inclusive se llega a decir, y esto es una idea muy, muy difundida en el país, de que el coronavirus es una mentira, no existe. Y esto es más, lo vemos más en la población, tristemente, pues que no tiene educación. Esa gente no es la que tiene acceso a la información y pues finalmente dice pues que son mamadas, ¿no? Que el coronavirus pues es una mamada que se inventó el gobierno chino para controlarnos, que realmente sepa la madre que sea, pero pues que no estamos muriéndonos de coronavirus, sino de una neumonía o una influenza. Sí, la cosa aquí es que no es tan fácil como hacerle ver a alguien que está en peligro ante un objeto que no puede ver como un virus. Entonces, es sumamente complicado que alguien se interese por este tema sobre un objeto que no puede ver. O sea, yo siempre les comento eso a mis alumnos que extraño tanto ahora que andamos confinados. Les digo, imagínense el chingazo que fue para Lavoisier, para Leeuwenhoek, para todos estos científicos que descubrieron, para Pasteur, que descubrieron los microbios. O sea, imagínense, ¿cómo vas si le comunicas a alguien que hay cosas que no puede ver y que existen y que provocan efectos sobre tu cuerpo? Sí, que te van a molestar, que te van a chingar, que te van a dejar. O sea, ¿cómo les explicas qué es? Pero imagínense, o sea, es sumamente difícil explicarle a alguien o que alguien comprenda que existe algo que no puede ver. Entonces, y luego el funcionamiento de un virus es sumamente complejo, aunque es muy elemental a una célula, por ejemplo, es complejo la forma en cómo el ARN se descompone, se replica y se contamina y se entrelaza con otro ácido nucleico. Entonces, todo ese proceso es sumamente complicado de explicar. Sí. Y el único fundamento que a veces tienen las personas para entender lo que está sucediendo, pues es cuando ya es muy tarde, cuando ya están enfermos o cuando ya ven que alguien murió o realmente ven las noticias y dicen, es algo que está pasando. Sí, y de hecho también respecto a esto de cómo afecta o cómo la gente de los estratos sociales más bajos ve este tipo de problemas, pues tiene precisamente, como dice Suri, que ver con la educación que se tiene, con el acceso a información y con la forma de discriminar la información que se tiene. Porque como tú mencionabas hace tiempo, Lalo, y creo que supongo que todavía lo platicas de vez en cuando, ¿no? Cuando tú te metías a los grupos de teorías conspirativas en Facebook y demás, que decías que la gente ahí, y que también hay otros autores lo han dicho, ¿no? La gente ahí tiene mucha sed de conocimiento, ¿no? Entonces, estas personas, aunque quizá no están discriminando la información de la manera adecuada, están tratando de saber algo y de decir, yo sé esto que tal vez otra persona no sabe. Entonces, es por eso también que las teorías conspirativas, que la desinformación se transmite tan fácilmente y es tan fácil hacer que llegue a
sectores de la población que tienen menos capacidad para discernir entre una fuente de información confiable y una mala, ¿no? Sí, Entonces, y esto es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Es algo que han dicho otros autores, que tú lo has comentado cuando has hablado de esto. Y es bien preocupante porque esa es la información que le está llegando a un montón de personas y que va a hacer que, o bien, esto se salga de control por ya sea que no hagan caso o que sobre reaccionen, ¿no? Que tengan una reacción desproporcionada. Sí, aquí lo que hay que entender es cómo funciona la ignorancia, ¿no? A todos, o sea, todos somos ignorantes en un grado mayor o menor o total, ¿no? De hecho, no podríamos, yo me no podrá ser total, ¿no? de... No podrá ser total, ¿no? O sea, todos sabemos Sí, algo. sí, algo sabes, ajá. Sí, algo sabes. Lo que digo es que a lo mejor esa cosa no está tan perdida, ¿no? Lo que sabes, a eso me refiero. Okay. Entonces, siempre una teoría conspirativa funciona con un sazón de paradoja, porque por una parte es una cosa muy sencilla, o sea, está explicando algo muy complejo de una forma ridícula o simple. Entonces, eso es lo que la persona que lee el post de que el coronavirus vino de un murciélago, no se la cree. Lo puede entender. Ajá, dice, pues como la película tal que, ok, ya tengo un esquema que se parece a algo que puedo explicar, ¿no? Sin embargo, la otra parte es que como es algo muy complejo y como esto chiquito que me están ridiculizando en esta teoría conspirativa explica todo lo complejo, me quedo con el esquema más fácil de apropiarse. Sí, todos hacemos eso, ¿eh? Sí, de hecho, haciendo ahí un comentario rápido, Lalo, un ejemplo de teoría conspiranoica aquí respecto con el coronavirus, no sé si ustedes han oído sobre esta, en lo que a mí me parece es una mamada, de que una persona que trabajaba cerca de un laboratorio chino, cerca de donde están los mercados donde se venden esos animales, ella se fue con un cubo, dicen que hay cámaras que la ven, que la grabaron, se fue con un cubo de agua en un maletín, lo echó creo en un río, no sé en dónde lo echó, en donde hay peces o en algo así, y que se devolvió al laboratorio. O sea, una científica traía un cubo, lo echó, lo esparció por un lado así raro y se devolvió. Y dicen que ese cubo era el que traía el coronavirus y que hay un murciélago, lo consumió de un pescado, no sé cómo llega el murciélago, o tal vez no hay murciélago, en esa teoría no hay murciélago. Y es lo feo, que eso es más fácil de creer que le digas a alguien que por la ingesta de murciélagos casi vivos, pues te puedes contagiar de muchas enfermedades. De hecho, mencionando un artículo científico rápido, este artículo hecho por Vincent Cheng, Susana Lau y Patrick Hu, también mi chino es muy malo, mencionan en el abstract, que la ingesta de murciélagos es potencialmente dañina para el ser humano y que puede traer virus del tipo SARS-CoV. Adivinen de qué año es el artículo. No sé. Adivinen. 2015. Eso. A ver, Luis Mario dice 2015. Ya lo había leído. No, yo digo. A ver, Lalo, tú. Pues ya debe ser del año pasado. Bueno, me deben una cerveza los dos. El artículo es del 2007. Del 2007. Desde el 2007 hay investigación científica que sustenta que la ingesta de murciélagos en barrios de China, en el del sur de China, es potencialmente peligrosa porque puede contraer mutaciones del virus SARS-CoV, que es justamente lo que nos estamos enfrentando en esta época. De hecho, en ese sentido, yo sigo como no hay confirmación no hay confirmación oficial, vaya, de dónde vino el virus. Pues siempre debato un poco esta idea de que fue por comer murciélagos, ¿no? En general, y creo que abre un poco pie al tema de la ecología. Tiene que ver también con cómo muchas especies animales están invadiendo ciudades, o más bien cómo las ciudades están invadiendo ecosistemas de otras especies animales y cómo los humanos están en contacto con estos animales. No necesariamente consumirlos como alimento, pero sí el contacto con ellos tiene que ver. Sí. Bueno. Sí. Haciendo una pregunta que quizás va a cambiar un poquito el enfoque de la plática, pero para los que no sepan, que nos estén escuchando ahorita en el podcast, aquí el maestro Limas, Lalo Limas, es un fanático de las pseudociencias en el sentido de que le interesa mucho desde el punto de vista antropológico, pero al mismo tiempo las odia. Lalo es una persona que se dedica a coleccionar pseudociencias, de hecho tiene muchos artículos y eso, de ovnis, como Reiki, ¿no? Se llama eso. Sí.
Sí, Reiki, hay muchas, hay Sí, hay muchas. muchas, hay muchas. Tengo también muchos ex amigos también que creían Ex esto. amigos. Sí, 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 Ex exparejas. familiares. ex familiar, ex hijos No, acá. eso no aguanta, no aguanta. Bueno. Los ex familiares no aguantan. Bueno, entonces, justamente este problema del coronavirus ha promovido el auge de pseudociencias. No voy a mencionar nombres, dejaré que Lalo sea el que destruya su reputación aquí frente a la gente que cree en eso. Pero, por ejemplo, métodos de que te hagas gárgaras con, ¿qué? Cloro y no me acuerdo qué más mamadas. Sí, eso está bien Y peligroso. y creo que gel Te la acabas de antibacterial. inventar. No sé, no es en serio, no sé con qué chingaderas No, es hacer neta. gárgaras. Y así te limpias el coronavirus, porque dicen que el coronavirus dura 4 días en la garganta, primero. Pues De sí. hecho, Entonces, sobre eso, Como una perdón, cruda. eh, sobre eso precisamente leí un poquito que se tiene, y de hecho es como un producto que las personas anti-vaxxers promueven, pero sí, es un producto a base de cloro, incluso personas antivacunas lo le recomiendan. daban a los niños con autismo como cura, y es como que, güey, Sí, ¿por qué le sí, estás dando a tomar cloro a tu hijo? sí, y hay gente que se aprovecha de eso siendo ciencia falsa. Y bueno, Exacto. la pregunta que quería traer a la mesa y que aquí Lalo nos respondiera antes que tú, Luis Mario, si lo permites, es cómo ha impactado el coronavirus en el Sí. auge de las pseudociencias, en la sociedad en general. O sea, cómo es que esto ha incrementado que la gente consuma más pseudociencias. Básicamente, ¿por qué el mexicano le gusta creer en eso? Ay, es una pregunta de tesis doctoral. Entonces, como siempre las haces, Suri. Entonces, te diría que es que, pues, ¿en dónde están los pseudocientíficos? ¿En dónde están los antivacunas? ¿Ustedes han visto publicaciones de ese tipo actualmente? O sea, fíjense, la pandemia que actualmente estamos padeciendo en México está a la par a un brote de sarampión. Eso es Sí, algo fuertísimo. O sea, no había pasado en muchísimo tiempo en un país que tiene uno de los mejores sistemas de salud en cuanto a vacunas. La aplicación de la vacuna es casi, puedes asegurar que un niño, es más probable que no se sepa la tabla del 7, ¿no? Que no esté vacunado. Entonces, ay, dato cabrón, eso sí, curioso, Eso está muy sí difícil. puede ser muy probable, ¿no? dato curioso, Ay, yo me sé la tabla del 7 y no estoy vacunado contra el sarampión. no. Ah, güey. Vamos a ir a denunciar a tus padres. Y es enfermera, ¿eh? Niño. Y es enfermo. Oh, qué increíble. No, Un saludo a toda la gente que sea del personal médico. Son unos héroes, ¿eh? Continúa, Lalo. sí, tienen todo nuestro respeto Sí, y admiración. Y ojalá bueno, nomás como comentar antes que se me olvide porque lo quería decir. Yo creo que va a haber muchas generaciones de científicos, de futuros científicos a raíz de lo que pasó con la pandemia, ¿eh? ¿tú crees? Yo sí, soy muy optimista, la verdad, a que lo que está sucediendo actualmente empuje a muchos niños a no olvidar esta parte, a esta lucha que se hizo, a esta ruptura de rutina, ¿no? De hecho, respecto a eso, a mí se me hace muy bonito que precisamente en una de las conferencias de prensa del gobierno federal se reconoció el trabajo del CIMAT, del Centro de Investigación en Matemáticas, y del Instituto de Matemáticas de la UNAM, porque están pues trabajando en los modelos de este pedo, ¿no? Y se me hace chido porque pues la gente se va a dar cuenta de que los matemáticos sí servimos de algo, ¿no? Entonces, eso está cool y creo que puede favorecer ¿Al un montón trabajo? el estudio precisamente de ciencias, precisamente de matemáticas, que se entienda que estas cosas sí sirven, Sí, tienen una utilidad, ¿no? Y sí, algo que precisamente quería mencionar, que he estado leyendo un poco de artículos acerca de ética y de bioética en todo este pedo, me gustaría que eso tuviera un poco más de voz, el pedo de la ética, de la filosofía en estos tiempos, para que se entienda que precisamente también todas esas áreas son las que al final del día sacan la casta para solucionar los problemas, ¿no? sí. Sí. Sí, la verdad es que todas las áreas han estado muy metidas en eso, ¿no? Ahorita los docentes son los que, bueno, los maestros tengo pues sentimientos encontrados, ¿no? Porque también se la están rifando la mayoría, pero pues también hay un sector que nunca se ha capacitado, se ha querido capacitar o que no está haciendo nada en este periodo de cuarentena, ¿no? O sea, tenemos esos contrastes. Y bueno, soy muy optimista en realidad a lo que pueda pasar a futuro porque
Eso ha pasado con los grandes desastres en México. Y bueno, en relación a lo de las pseudociencias que me preguntabas, nos fuimos por la tangente. Y los son matemáticos, no me la van a perdonar. No, Tengo miedo de yo no soy matemático, yo no soy matemático. Pero sabes de matemáticas. Dizque. Sí, me atoran. Bueno, y luego. Como siempre me atoran. Bueno, en cuestión de las pseudociencias, te digo, ahorita yo diría que no hay. ¿Dónde están sus contenidos pseudocientíficos? O sea, no encuentro ahorita a alguien que se levante y diga, ¿saben qué? Yo tengo la cura, ¿no? Yo me meto al hospital, yo soy un médico homeópata, déjenos también trabajar. ¿Han visto algo así? Yo nomás me he topado una nota que salió en Animal Político de que los médicos alternativos querían también entrarle a tratar eso. Yo precisamente hoy me topé una nota, perdón si te interrumpo. Dale. Pero en India hay un grupo que tiene, es el Ministerio Ayush o algo así. El punto es que ese es una organización que promueve pseudociencias. Ajá. Y de hecho ellos están, bueno, no sé si todavía o si ya les calmaron el pedo, pero estaban promoviendo que la gente tomara orina y comiera estiércol de vaca. Ajá. Para mitigar el coronavirus. Y es como que, bueno, y eso también es un grupo ultraderechista en India que tiene cierta fuerza y sí, yo sí, o sea, eso que precisamente lo encontré hoy fue como que, cabrón, o sea. Sí, no digo que no haya, lo que yo pienso es que ahorita como es la hora de decir, órale cabrón, a ver, vamos al hospital pues, vamos a ver qué pasa con Reiki, vamos a ver qué puedas, ahí es donde se ocultan estos intereses y solamente existen en sus pequeños grupos, ¿no? Entonces, en sí las pseudociencias ahorita pues están como, digo, porque nadie va a confiar en ello, ¿no? O sea, suena más como las personas que identificaron la epidemia como algo real, algo peligroso, algo de riesgo, estamos pegados a lo que dice la ciencia, ¿no? O sea, la gente está buscando la nota. Todos los días nos despertamos con el deseo de que salga la alerta así de la BBC. De la cura. La alerta de ya se encontró la vacuna. Y te digas, ay, qué chingón, ¿no? Hoy salió una nota de que en Reino Unido ya tienen pruebas. Y dices, ay, qué bueno, ¿no? La ciencia va avanzando muy rápido en épocas de emergencia o de peligro, ¿no? Entonces, pero las pseudociencias no, las pseudociencias siguen en lo mismo. Mis grupos de ufólogos y todas estas cosas que les cuento, pues no están. O sea, no están ahí. No están activos. No. Entonces, les digo, se reduce un poco, más no quiere decir que la gente no deje de creer en ello. Bueno. Pero es más por el mismo punto que hemos platicado, ¿no? Que la gente está ajena a lo que en realidad le importa. Ajá, a lo que en realidad está sucediendo. Entonces, en tu opinión, las pseudociencias no han estado como que contribuyendo a la causa. Sí, es una cobardía ahorita que más se necesitan soluciones. Nuestra actitud científica siempre debe ser, ándenles pues cabrones, vámonos al hospital. Prácticamente las pseudociencias no es el conflicto, el problema es la desinformación o esta forma de estar replicando mensajes que no son ciertos. Yo ahorita tengo un problema muy grande con la religión porque creo que he visto, yo sé que la religión siempre soy muy tolerante, laico, lo que ustedes quieran. Qué bueno que tocas ese punto porque debe sí, tocar. ¿Quieres que que a mí me quemen las manos? Sí, adelante. No, la verdad es que he tenido un problema con ello porque, digo, a pesar de que las autoridades eclesiásticas ¿ya? Han tenido buenas decisiones en el sentido de que han pausado los rituales, las iglesias, las misas, todo eso. A pesar de ello, a pesar que el Papa Francisco ha llamado, ha hecho este llamado de paciencia, de cautela, ¿no? Muchos creyentes siguen deseosos otra vez de estarse juntando o de creer de que sus hábitos o sus rituales simbólicos, todas estas acciones que hacen los creyentes los van a proteger. Cuando vemos también que la postura dentro de las autoridades religiosas, pues es, sí, o sea, no dejen de rezar, pero no dejen de cuidarse, ¿no? He tenido un conflicto porque en muchos momentos de toda esta cuarentena, esta pandemia que hemos vivido, se han dado algunas notas ahí medio que yo digo que están jugando, que están diciendo, ¿no? Ayer, yo no sé si lo han visto, pero yo sé que eso es como material así de tu tía te manda piolines.
pero sí la ubican, ¿no? Esa información. Sí. Pero hay una niña que va a un programa de radio y dice, oye, es que mañana va a haber una nube muy negra y que va a Sí. matar a de De personas hecho, y que eso no sé fue qué. antier, fue antier eso. Ándale, antier. Yo lo vi ayer, así que me lo manda mi novia y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué? Y me dice mi novia, es que lo peor es que mi familia sí está de alguna manera considerándolo como verdad. Y yo dije, ok, no considero que alguien sea menos inteligente o más inteligente por creer o no estas cosas. Pero en la idea era que la niña decía que iba a pasar eso por una especie de como de castigo. Y lo hemos visto miles de veces en pastores en Estados Unidos diciendo que la pandemia es un castigo sobre el aborto o sobre la diversidad sexual, lo que quieran, ¿no? También otra de las cosas que me llamó la atención de todo esto es el despilfarro de recursos nada más por justificar ciertos rituales. Esto que suben el Santísimo a los helicópteros. Pasa aquí en Chihuahua también y dices, ¡ay! ¿Neta? ¿Quién pagó ese helicóptero? ¿Quién lo pagó? O sea, ese es mi problema. O ese helicóptero debe estar trasladando a pacientes que están en la sierra o en algún lugar que no hay acceso, ¿no? Bueno, voy a hacer una pregunta un poquito picante quizás aquí en el podcast, pero antes voy a introducir una anécdota pendeja, pero pues la voy a introducir. Básicamente mi abuela fue a comprar algo a una tienda, ¿sí? No había nadie en la casa ese día, entonces ella tuvo que salir. Entonces mi abuela fue a comprar, creo que leche, algo para hacer de comida. Y en el lugar donde ella compra las cosas, pusieron como líneas naranjas en el piso, como haciendo espacio para formarse, ¿sí? Ya. Entonces, pues tú llegas, te paras en tu línea naranja, la persona que llega detrás de ti se para en su línea naranja que está como 1,5 metros detrás, la persona que está delante de ti se para en la línea naranja delante y así es como atienden a la gente. Entonces mi abuela llegó y se paró en su línea naranja, sino que llega una señora y se para justo detrás de mi abuela. Y mi abuela volteó y le dijo, oiga, señora, con todo el respeto, respete por favor la separación de los niños. Entonces la señora dijo que no hay problema. Yo creo en Dios y Dios nos cuida. No se preocupe, no nos va a pasar nada. Y entonces, pues mi abuela se salió de la tienda. Sí, se ve una imagen bastante cabrona, pero sí, mi abuela no es tan culera, no creo. Pero sí se salió del lugar a esperar a que la persona saliera a comprar sus cosas y luego ya una vez que terminara ella, pues ya meterse otra vez a la tienda a comprar lo que ella iba a comprar desde un inicio. Entonces, esa creencia yo la denomino como fe nociva, porque ya no nada más eres tú, sino también estás afectando a los demás. Entonces, la pregunta que quería hacer era, ¿se debería de respetar ese tipo de creencias en épocas como estas? O sea, la libertad de expresión debe llegar a tanto, porque ahí lo que pudo haber hecho el joven, el señor de la tienda, no el del meme, sino la persona que atendía ahí, era decirle, oiga, ¿sabe qué, señora? Por favor, no mame, vaya a su franja naranja y póngase ahí, ¿sí? Porque pues respetamos sus creencias, pero respete también el local. Entonces ahí ya estamos poniendo una especie de jerarquía de que algo va más arriba de la religión. Bueno, la sensación es que no debería de pasar nada, pero el problema es que esto de pararse atrás, bajo las condiciones en las que estamos viviendo, en el contexto actual de la pandemia, es violento. Entonces, ojo, yo soy bien respetuoso de las creencias religiosas, no porque yo sea un modelo a seguir en cuanto a la moral y esas cosas, no lo soy, sino más bien porque hay un artículo, ¿no? En la Constitución y hay que respetarlo. Y porque tiene razón y lo creo fidedignamente, ¿no? Creo en el laicismo y estas cosas. Ahora, este tipo de posturas no es directamente de la religión. O sea, la religión no es la culpable. No, pero ¿qué opinas, por ejemplo? Pues ahorita, para los que no sepan, en la ciudad de Chihuahua se está multando a la gente que vaya en un carro y que en el carro haya más de 2 personas adultas. Entonces, en el hipotético caso de que yo fuera un pastor y congregara a mi gente todos los domingos. ¿Quieres llevar tu carro sardina, güey? No el carro, sino que congregara a mi gente todavía los domingos en un espacio cerrado, el gobierno podría multarme. Entonces, ¿estaría bien o no que hicieran eso? ¿El Estado debe estar encima de la religión en estos momentos? El Estado debe estar encima de la religión siempre. O sea... Son palabras duras, O sea, el problema es que, yo sé, pero, o sea, no podemos basar leyes que afectan la vida de la gente de una forma crítica en lo que algunas personas creen. Sí. Eso es a lo que voy.
Sí, Sí, estoy de acuerdo. pero tampoco estamos estereotipando a todos los que creen una religión No, claro que no. No, no, no. por esas cosas, ¿no? O sea, hay un montón de gente súper creyente o creyente y está haciendo todas las medidas. De hecho, son más Ajá, estas personas, ¿no? Estas personas son anomalías de esas exactamente. creencias, Sí, ¿no? pero hay otra vez, o sea, hay casos así, entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿El Estado debe de ponerse encima la ley o no? Porque ya Luis María dijo que sí. No, en el caso, yo la pregunta te la vuelvo a preguntar, o sea, ¿por qué alguien tiene que estar arriba? Ok, A ninguno tiene que estar arriba. Entonces, o sea, la persona que está en la tienda y que se para ahí y dice que Diosito la va a cuidar, le dice, la persona también creyente le puede contestar, usted no puede estar segura de que usted la va a proteger, aunque sea creyente, aunque sea el Dios más bondadoso. Pero el problema de este tipo de afirmaciones, como el del ejemplo que cuenta Suri, pues es una señora que pues, no fue a misa, ¿no? No está entendiendo bien el evangelio porque está pensando que Dios es un abogado, ¿no? Que un abogado o un médico que la va a sacar de la bronca. No está pensando en Dios como Dios. Yo eso le criticaría a la señora. Entonces, más bien yo creo que está teniendo una distorsión de su creencia religiosa, a lo que sí, la creencia religiosa es, ¿no? Y ¿quieres de comentar? hecho, respecto a eso también, respecto a lo que digo de que el Estado debe estar sobre las creencias religiosas y la ley debe basarse en algo más allá que eso, o sea, si hay de alguna especie de nivel, o sea, las personas como tal, que como tú dices, Lalo, o sea, hay personas que son súper creyentes y que aún así están siendo súper responsables, son tan creyentes como responsables, ¿no? Respecto a las medidas sanitarias, ¿no? Y todas esas personas y nosotros y todos los que estamos alrededor debemos ayudar a mitigar ese tipo de argumentos y de decir, oye, ¿sabes qué? Está bien que tú creas, no pasa nada, a mí no me afecta, pero me va a empezar a afectar si sigues con esa actitud y va a empezar a afectar al resto de las personas, ¿no? Sí, Sí, qué bueno que sí, sí, toque. sí. Entonces, sí, Dale, dale, dale. no, no, nada más ya quería cerrar eso como redundando un poco, pero Ah, ok. ya se me Sí, fue. es que quería preguntar algo sobre eso. Es que tocaste un tema muy, muy bueno. Nosotros somos los que tenemos que evitar esa propagación de ideas. Y no nosotros, otra vez el podcast, nosotros la gente que, pues en cierta forma estamos informados, poquito más que el promedio. No sé, que inclusive la gente que no para nada lee o ve las Sí. noticias, no nada. O Ujú. sea, nosotros somos la O gente que en cierta forma, interesados. o interesados, sí, nosotros somos de parte la gente que tiene el poder de transmitir ideas sanas. ¿Qué quiero decir con sanas? Pues no caen en propagación de virus, no caen en propagación de violencia, no caen en propagación de, no sé, cualquier cosa negativa que se les ocurra, intolerancia, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros, la sociedad informada, evitamos que se siga propagando esa desinformación? Ya hemos hablado mucho sobre pues, que México está en una situación desfavorable justamente por la falta de educación científica, por el problema del acceso a la educación en México, a la información. ¿Y cómo nosotros entonces, personas de a pie, civiles normales, evitamos que se sigan propagando esos problemas de, ¿sabes qué? A mí no me interesa, ¿sabes qué? Yo creo que el coronavirus es mentira, o en lo que a mí respecta, el coronavirus es una pendejada, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, tú, Luis Mario, ¿tienes algo que decir sobre eso? Pues sí, bueno, yo realmente lo que tengo que decir es como todas las cosas que tienen que ver con formarse, pues todo empieza en casa, ¿no? Y si nosotros tenemos la capacidad de informarnos de una manera responsable, pues hay que transmitirlo a nuestra familia, hay que decir, oye, ¿sabes qué? Mamá, papá, hay que acatar estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, todos en nuestra familia, seguramente vamos a tener alguna persona que esté de más de asustada, ¿no? O que esté quizá informándose mal, que es algo que, por ejemplo, a mí me pasó un poco con mi abuela, que ella le han estado llegando como muchas noticias muy pesimistas de esto de la nube oscura y todo este pedo. Y es como que, bueno, vamos a hablar de una manera civilizada, sin menospreciar lo que ellos saben, sin hacer sentir a la gente que es estúpida, sin hacer sentir a la gente que no sabe, ¿no? O sea, hacerlo de la forma más respetuosa y pues no condescendiente, sino de una manera que podamos hacer entender que las cosas pues se pueden evitar de cierta manera, que hay que evitar cierta información, que hay que acatar medidas y creo que así eso es lo que en general podemos hacer. El problema es que no todas las familias tienen una persona que pueda informarse bien, que es lo que mencionábamos, ¿no? Las personas, vamos a decirlo de esta manera, educadas,
refiriéndonos a educación superior o educación, que pues son muy pocas en México, ¿no? Y esto también, en general, así diciendo, ¿cómo voy a ayudar a mi ciudad? Pues lo único que se me ocurre es ayudar a tu familia, ¿no? No sé lo que tenga que decir. No, algo muy similar. Fíjate que la pregunta es ajustarlo a lo que tenemos de nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, si se trata de alguien que es médico, pues la verdad es que está haciendo de más de cosas por su comunidad, ¿no? Pero si ahorita nosotros estamos enclaustrados y pues no podemos hacer mucho más que estar aquí, protegiéndonos, ¿no? De no estar contagiando a otras personas o no de ser contagiados. A mí me gustaba mucho esta idea que transmitían los medios de que el verdadero virus que nosotros estamos viviendo en México es el de la desinformación. O sea, que el virus que ocurre en la información es el que realmente es el que estamos luchando, con el que estamos combatiendo, dale. Entonces, la verdad es que pienso que es algo muy similar a lo que decía Luis Mario, a los que están alrededor de nosotros o a los que están a nuestro alcance, y hacerlo de la manera más comprensiva también, porque muchas veces nos queremos dar a la idea, y eso ha pasado en algunas conferencias de las 6, 7 de la tarde, que a veces suben mucho el lenguaje para un público que está a nivel nacional, entonces deben de entender cómo funcionan también esas partes. Por eso pienso que lo de Susana Distancia y todas estas charlas han funcionado, porque la mayoría de las veces han transmitido los mensajes muy chido, muy, muy adecuado, ¿no? En cierta forma hacer un filtro, dices tú. Sí, ir puliendo las cosas que no. Cuando en el grupo de la familia en el que yo estoy, porque sí tengo familia, muchas veces piensan que no tengo, entonces pues sí, ahí en el grupo de la familia estaban poniendo, cuando empezó la cuarentena, pues yo me convertí como esa señora chismosa del balcón, ¿no? Gritándoles a todos, no, eso no lo haga, señora, y así, ¿no? Me la pasé puliendo información. Me acuerdo que todavía estaba viendo a Watch y mi cuñado pone que hay una infectada de coronavirus en derecho, y pues yo estaba en filosofía y le dije, fácil, le hice nada más, no le dije, son mamadas, no es cierto, aquí no hay nada, y así, ¿no? Yo me imaginaba que si alguien estaba infectado de coronavirus, iban a llegar como en la película de Monster Inc., ¿no? Cuando encuentran el caso así. El 3312. Y andan, le iban a decir 3312 y un chingo de personas con trajes no iban a llegar acá. ¡Pah! Obviamente eso pasaría, me imagino, ¿no? O quiero pensar. Pero no, todos estábamos muy tranquilos ahí en filosofía. Y realmente no era cierto, o sea, al final de cuentas. Pero yo hice 3 preguntas. Dije, edad, sexo. Esas 2 preguntas. Edad y sexo de la persona que estaba contagiada. Y me dijo, no, pues no sé, me lo mandaron. Le dije, pregúntale quién te lo mandó. Y ya. Y luego me dice, no, pues no. Le dije, es información falsa, no está confirmada. No puedes estar diciendo esa información por decirla, ¿no? Aunque tengan las mejores intenciones. Sí, que es justamente, eso tiene que ver con lo que decía Luis Mario ahorita, de que la gente es curiosa, quiere aprender, pero pues no está siendo bien encauzada hacia dónde sí ver la buena información. Sí, luego también eso tiene que ver, por ejemplo, acá en Cuauhtémoc hay confirmados oficialmente únicamente un caso desde hace muchísimo tiempo, o sea, no ha subido el número, ¿no? Pero entonces yo me he enterado luego de gente que trabaja en los hospitales y que dice, no, es que aquí sí hay un infectado y que quién sabe qué, y es como, y ellos como que quejándose de que en las cifras oficiales no está ese infectado, y es como, bueno, es que si no está en las cifras oficiales es porque no lo han confirmado, y si no lo han confirmado, no pueden ir diciendo por todos lados que hay un infectado, porque eso puede traer un pánico, eso puede traer cosas que no vamos a poder controlar, ¿estás de acuerdo? Bueno, entonces ya para darle un cierre ya a este maravilloso podcast del día de hoy, ¿cómo podrían resumir ustedes la situación actual de México? ¿Cómo lo arreglarían? ¿Y qué esperan del futuro de México en la pandemia? Ay, pues claro, es una pregunta... Sí, muy ansia, ¿no? Pero me refiero... No, profética, ¿no? Yo creo. Sí, muy profética. Vamos a jugar a la profecía. Pero me refiero básicamente a cómo arreglar este problema de la desinformación, de la falta de cultura aquí en México, al menos por, no sé, estos días, o tratar de, como dice Luis Mario, hablarlo con la familia, etcétera. ¿Cómo podríamos evitar que se siga propagando esto? ¿Y cómo veríamos el panorama de la cultura científica en México en unos años a raíz de este problema?
Ándale. Eso es lo que más me interesa de la pregunta, fíjate, lo que va a pasar a futuro. Y ahí es donde me gustaría jugarle a la bola de cristal, porque lo otro que pues yo diría que es más que suficiente con las preguntas sobre evidencia o sobre cómo justificamos las noticias, ¿no? O sea, como el ejemplo que les ponía. Yo también he caído en varias fake news, ¿no? Yo caí en los delfines de Venecia, no, la creí. Y ahí voy, ¿no? Con mi corazoncito ecologista, así de, ¡ay, ya hay delfines en Venecia! O sea, a todos nos pasa. Y revisamos, y te sientes engañado y así. No va a hacer comentarios, Lalo. Pero la verdad es que no, la verdad es que el conflicto de todo esto a mí lo que me interesa es qué va a pasar a futuro para poder prevenirlo de ahorita. Vamos a imaginarnos como si todo México fuera como un cuerpo humano o una sola entidad. Sí, o sea, como si toda la población fuéramos todo un organismo, ¿no? Y la información es el tipo de información tóxica o confiable o no confiable, pues es como una propagación de un virus, ¿no? O sea, los anticuerpos, esta analogía que tenemos del cuerpo. Entonces, yo creo que esta etapa de la epidemia nos sirve mucho como para un diagnóstico, para ver qué cosas nos hacen falta allá afuera. Nos hace falta darnos cuenta que no todo es medicina, por ejemplo, en una epidemia, porque eso pensamos muchas veces, que la enfermería, que la medicina son las que se están rifando allá afuera, pero también hay trabajadores sociales, hay también las personas que están trabajando en las morgues, las personas que están, los radiólogos, o sea, el mundo sigue allá afuera, ¿no? Los economistas, los filósofos, todas las personas tienen una parte que hacer en la pandemia. No es de que nos ponemos de brazos cruzados y ya, ¿no? Pero en cuanto a la cultura científica, ese es el fenómeno que tenemos que recuperar allá afuera y tenemos que volver a vincular o hacer esos puentes de información con la gente que no tiene ni el interés ni el acceso a la información. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Muy bien. ¿Tú, Luis Mario? ¿Algo que tengas que agregar o responder la pregunta desde cero? No, pues bueno, respecto a cómo México está viviendo y cómo México puede tener cierto panorama para el futuro, no sé, quiero ser ahorita un poco optimista, porque creo que México en particular creo que tiene un sistema de salud que responde bien a este tipo de cosas. Aun cuando tengamos falta de recursos, aunque siempre nos estemos quejando de que esperamos 2 horas en el IMSS para nuestra consulta. Creo que al final del día sí tenemos gente y un servicio de salud que tiene una buena respuesta a este tipo de cosas y que ahorita la está teniendo, y además tenemos esta ventaja de que la comunicación se ha estado haciendo muy bien, de que el gobierno ha sabido responder. Tal vez no a todos nos ha agradado algunas de las cosas y sí, o sea, siempre va a haber descontentos con un montón de cosas, pero en general creo que se ha estado haciendo un buen trabajo y viendo, como les digo, he estado haciendo un poquito de trabajo respecto a recopilar datos, viendo cómo se han comportado otros países, viendo cómo está comportando México y comparando. Creo que México no está tan mal. Creo que México puede salir de esto pues bien librado. Entonces, eso, bueno, yo creo que estoy siendo muy optimista, pero creo que lo estamos haciendo bien, aunque no todos lo acatemos, aunque ya sabemos que si se hubiera acatado la cuarentena, ahorita otro gallo nos cantaba, ¿verdad? Pero creo que no estamos haciéndolo tan mal. Entonces, también, como lo dice Lalo, pues ya no quiero abordar esto del futuro de la vocación científica y todo, porque ya lo hablamos un poco y ya lo hablaste tú. Y pues sí, pues el mundo sigue y aunque ahorita estemos pausados con un montón de trámites y con un montón de cosas, pues ni pedo, todos están pausados, ¿no? Entonces creo que vamos relativamente bien, me parece. Sí, yo creo que ahí diste un punto bien interesante, como sí tenemos miedo, o al menos yo sí lo puedo afirmar, ¿no? O sea, yo sí tengo miedo de cosas que vayan a pasar o quienes vayan a ser afectados. Vienen las semanas más duras de la epidemia, que es mayo, ¿no? Todo mayo va a ser una ola de malas noticias por lo general. O sea, hay que estar preparados para eso, ¿no? Y bueno, sí, el miedo es algo justificado y lo han dicho mucho en las conferencias, que eso me ha gustado. O sea, realmente son muy crudos y realistas en decir las cosas. Eso está bien, ¿no? No están dando información fantástica o así de, ojalá nos llegue estamos haciendo una cura o algo así que nadie les cree, ¿no? Nadie les creería, y menos en el gabinete donde no se apoya la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo está justificado y eso que decías es muy importante, pero yo creo que no nos sentimos vulnerables o desamparados, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, yo ahorita lo comento cuando haga mi cierre. Sí, yo creo que no, yo creo que sí tenemos, o sea, creo que nos estamos sintiendo comprendidos, no sé, o sea, como
como que la gente de arriba, y por arriba me refiero al gobierno, los servicios y demás, sentimos que están ahí, no los sentimos ajenos. Ajá, eso, a eso me refiero. O sea, Sí, yo sabes sí que siento sí, eso. que hay algo que puedes hacer, ¿no? Hay alguien Sí. al que puedes recurrir. Luego vemos si nos atiende, luego vemos si funciona, luego vemos si hay recursos, o sea, pero sabemos que hay algo ahí, ¿no? Sí, Sí. podría decirse que sí. Sí, de hecho, algo que precisamente yo escuchaba en un podcast que me gusta mucho escuchar, que se llama The Partial Examined Life, la vida parcialmente examinada. Ya la referencia, pues lo entiende ya, pero No es- promociones otros podcasts, que no sea el nuestro. ese podcast está muy cool, lo recomiendo 100%, todo el tiempo. Bueno, el punto es que Ah, ellos decían que en Estados Unidos como que se estaba teniendo algo raro entre los estados y el gobierno federal, o sea, como que o sea, sí se tenía como una descomunicación y no se estaban haciendo las cosas todos juntos, o sea, se estaba avanzando como muy disparejos Una especie de desunión. sí, o sea, se veía algo bien raro en cómo estaban reaccionando, ¿no? Entonces aquí en México creo que sí estamos teniendo una reacción conjunta y eso me gusta. Sí, bueno, yo para dar mi opinión aquí y terminar ya aquí el podcast, yo sé que todavía quieren seguir hablando de eso, pero ya se nos está acabando casi el tiempo, menos para este ya se tema. durmió. Sí me gustaría decir que yo me quedo con lo que mencionas tú, Lalo, de que estamos en una etapa diagnóstica. De aquí en adelante, el futuro de la sociedad mexicana va a cambiar. De hecho, no solamente México, el mundo va a cambiar. Como lo mencionaba al principio del podcast, hay muchos pensadores, especialistas y demás que han mencionado que el mundo a partir desde marzo, que empezó el boom en general en todo el mundo, febrero, marzo, cambió. Y cambió para siempre. El mundo va a ser un mundo distinto, ya nos vamos a tener que acostumbrar a hacer nuestras actividades de otra forma. De hecho, esta pandemia nos está enseñando que el mundo puede ir por ahí. Muchos comentan que el home office está agarrando auge en muchas empresas. Quizás aquí en México no, pero en países más desarrollados se está midiendo su efectividad. Están aprovechando este momento para eso. Lo mismo para las escuelas. Se están midiendo para cómo funcionan las clases en línea. El caso es de que el mundo va a partir de ahora a aprender de lo que está ocurriendo ahorita. México, Chihuahua, Chile, Buenos Aires, Estados Unidos, todos vamos a aprender sobre esta pandemia, vamos a adquirir conocimiento sobre algo y a partir de ahí es muy probable que nuestras vidas cambien para siempre. No sé qué opinen ustedes, pero al menos yo sí creo que sí vamos a tener un rumbo muy distinto. Y sobre lo de la formación científica, esa pregunta que hacía el último, antes de que Lalo la respondiera, y tú, Luis Mario, sí creo que México quizás sí tenga un auge en lo que se refiere al interés de los niños por la ciencia y los jóvenes, porque como lo mencionamos prácticamente toda la plática, esto se combate con ciencia y educación. El gobierno, yo creo, y los que vienen deberían de aprender de eso, porque sí es una lástima que cada vez más se golpeen instituciones que apoyan el desarrollo de la ciencia en México, como lo es el CONACYT. Entonces sí creo que los gobiernos deberían de, a raíz de esto, atender más las necesidades de la ciencia, de la educación aquí en México. Es en general una gran lección que la vida, por ponerlo de una forma mamona, nos está enseñando. Creo que de aquí podemos aprender mucho. Cuando uno aprende, uno siempre se hace mejor. Entonces creo que es lo que deberíamos de quedarnos con eso. Muy motivador tu ¿No? mensaje. Sí, terminamos muy bien. Bueno, Sí, la verdad es que hay que ser esperanzadores. La verdad, sí, yo también creo que va a haber bastantes cambios, pero pues nos van a meter una muy buena cachetada a sí. la forma en la que vivíamos humanos a Justa, inicios de este siglo. justamente eso es lo que va a pasar. Nuestra vida va a cambiar en general. Nuestra vida va a cambiar. O ya, O ya está cambiando, de hecho. cambió, ya valió. Bueno, ya terminamos, damos por terminado. Chequen ahí nuestras redes sociales. Vamos a dejar todas las redes sociales que tengamos: Instagram, Twitter, Facebook. Síganos y esperen el siguiente podcast. Esto fue Fuera de la Caverna y pues hasta luego.